¿Qué tal, señores? Bienvenidos a Espacio Abierto. Estamos en una semana eminentemente castellano y leonesa. La celebración del Día de la Comunidad, el 23 de abril, siempre viene acompañada de la entrega de los premios de Castilla y León que año tras año reconocen a los mejores de nuestra comunidad en todos los órdenes. Hoy ponemos el foco en el de Ciencias Sociales y Humanidades, porque él pone en valor el arte escénica dominante en cuanto a representaciones, espectadores y recaudación, el teatro. Tiene más datos. Leticia Sánchez. 10.422.000 espectadores fueron al teatro en el año 2025, lejos aún de las cifras del año 2008, pero recuperando los números de antes de la pandemia. Y son los jóvenes entre 15 y 19 y los que están entre 45 y 54 años los más asiduos. Después de Cataluña, Madrid y Valencia, Castilla y León es la comunidad con más espectadores. Un 25,9% de los ciudadanos asegura haber ido al teatro al menos una vez en el último año. En el año 2025 puso en escena 1.935 representaciones, por las que pasaron 275.000 espectadores. Es la sexta comunidad del país con más compañías de teatro. 106 recoge el catálogo de compañías del Festival de Teatro de Ciudad Rodrigo, 44 de teatro contemporáneo, 17 de teatro clásico, 12 de teatro musical o 9 de teatro documental. Una cifra que el anuario estadístico del Ministerio de Cultura eleva hasta las 252. Es la séptima con más espacios teatrales estables y la cuarta con más festivales. Entre los más importantes en el Teatro de Títeres, Titirimundi, que este año celebra su 40ª edición, o la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo, que este 2026 cumple su 29ª edición y que ha puesto en escena en sus casi 3 décadas de existencia 435 espectáculos de 158 compañías diferentes, por los que han pasado 773.000 espectadores. 27 años cumplirá este verano el Festival de Teatro de Calle de Valladolid y 20 años el Festival de Olmedo Clásico, uno de los festivales referentes en España, junto con otros de renombre como el Festival de Teatro Clásico de Mérida, que es el más antiguo de España y que alcanza ya la 72 edición, o el de Almagro, donde está el Corral de Comedias mejor conservado de España y que este año cumple 49 años. Teatro que llega a todos los municipios. La Consejería de Cultura, en colaboración con 125 ayuntamientos y diputaciones, ha programado este año 530 representaciones en las 9 provincias de la comunidad. Castilla y León cuenta además desde hace 20 años con una Escuela Superior de Arte Dramático que este año suma 125 alumnos, 55 en interpretación, 45 en dirección de escena y 25 en el máster de pensamiento y creación escénica. Pero además del teatro profesional, se estima que en España existen unos 2.500 grupos de teatro no profesional, de los que forman parte 50.000 personas y que ponen en escena más de 26.000 representaciones cada año, reuniendo en las salas a casi 4 millones de espectadores. Cifras aún lejos de las de otros países como Italia y Francia, donde el tejido amateur de las artes escénicas alcanza los 10.000 y 12.500 grupos. En Castilla y León existe desde 1998 una federación de teatro de aficionados que cuenta con más de 60 grupos actualmente. Mueve el teatro en cifras. Este espacio abierto rinde homenaje a plumas insignes como Calderón de la Barca, Lope de Vega, Tirso de Molina o Shakespeare, y lo hacemos a través de quien se ha empeñado durante 2 décadas en contagiarnos de una pasión, el teatro. Levantamos el telón para recibir al flamante Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y las Humanidades, don Germán Vega García Luengo, filólogo y precisamente cofundador de Olmedo Clásico. Bienvenido, Germán. Muchas gracias, un placer estar aquí hablando de teatro, además, sí. Bueno, por las cifras la cosa no pinta mal. No, impresionantes, así verlas todas juntas. Nos quejamos de que falta y seguramente falta, a todas las cifras comparativas con Francia e Italia en cuanto a grupos aficionados, independientes aficionados, y todavía nos falta, ¿no? Pero la verdad que son cifras importantes, que no decaigan y que aumenten. ¿Qué supone recibir un premio como este? ¿Es un espaldarazo al teatro, a una trayectoria, a no bajar la guardia y seguir trabajando para que precisamente vaya el teatro metiéndose un poco más en vena de los espectadores? Es un compromiso, sí, bueno, es una satisfacción personal, en primer lugar, claro, de familia, ver a la gente contenta de tu entorno es una maravilla, a mi mujer, a mis hijos.
de mi universidad también, que me ha dado todo, y yo he procurado darle todo porque llevo toda mi trayectoria, casi de 50 años, ligado a la Universidad de Valladolid, con estancias de profesor extranjero, pero bueno, lo fundamental en Valladolid y también por Olmedo, que ha sido quizá mi última apuesta, porque la trayectoria mía es bastante larga, pero muy contento estoy de que lo que podía haberse quedado en trabajo de investigador para producir escritos que te leían los compañeros, los colegas, ha podido tener una trascendencia, ha podido tener una transferencia de conocimiento, se dice ahora, y que llegue a un público mucho más general, se convierta en teatro vivo y que pueda beneficiar la cultura de un entorno cada vez más amplio, que es lo que se pretende con Olmedo, cada vez tener espectadores de más lugares, pero principalmente, claro, de Olmedo, que se entregaron desde el primer momento, y mejorar económicamente esa localidad y su entorno. Esto es lo que trae también la cultura, bienestar para todos si se utiliza y se explota bien. ¿Y por qué Olmedo? Vio Almagro y dijo, tengo algo parecido en Castilla y León. Olmedo tuvo que ser, Tuvo que ser. emulando un poco la canción, ¿no? Tuvo que ser porque era el lugar que se estaba preparando más para recibir un festival de las características de este. Es decir, previo a que nos decidiéramos los cofundadores, Benjamín Sevilla, Fernando Urdiales y yo, a fundar ese festival, previamente esa localidad se había ido dotando de una infraestructura teatral magnífica, muy adecuada además para festivales, porque tiene un espacio amplio al aire libre, con un lugar maravilloso de escenario contra la muralla, tenía una iglesia rehabilitada en teatro, el Centro de Artes Escénicas San Pedro, que es una maravilla de teatro de interior, con unas yeserías en el techo que sorprenden a todos los artistas y a todos los espectadores, porque tenía también una vocación teatral, clásica, lopista, porque hay que entender que fundamental de todo esto, toda esta historia viene porque este pueblo se creyó que Lope de Vega les había tocado con la varita mágica de una obra que llegó a ser la obra, una de las 10 obras más importantes del teatro clásico español, que tiene miles de obras conservadas, porque, entre otras cosas, García Lorca se fijó en ella. Para García Lorca era la preferida de su empresa con la barraca. Y efectivamente, a partir de esa recuperación de ese texto para la contemporaneidad, El Caballero de Olmedo es un sello de identidad del teatro español en todas partes del mundo. Y claro, Olmedo se lo creyó, sin saber mucho si estaba en el mundo o no, se creyó que ese Caballero de Olmedo era de ellos y a partir de ahí empezaron a explotarlo. Y gracias a eso se dotaron de infraestructura y gracias a eso pudimos pensar unos cuantos, y cada uno por separado, pero un día nos conjuntamos en nuestros deseos y nuestras intenciones y conseguimos que muy rápidamente se fundara Olmedo Clásico. Fue una fundación rápida. Para emprender una empresa tan ambiciosa como esa, hay que haber mamado el teatro desde dentro, es decir, desde la parte de actor. Siempre ha confesado que usted lo que es actor. Sí. Hay que pensar en el teatro desde ese punto de vista para después proyectarlo en un proyecto precisamente como el Olmedo Clásico. Yo creo que sí, que casi todos los que estamos en esto estamos enganchados por la práctica teatral. Y creo que lo normal cuando adquieres esos comienzos de vocación, que es decir, en la infancia o adolescencia, pues es que pienses ser actor, director, pues hombre, hay que ser muy pretencioso. Y ahí empecé yo, ¿no? Y con los que he hablado, concretamente con los que he mencionado antes como fundadores de Olmedo, no digo, Fernando Urdiales dejó su carrera de medicina, de psiquiatría, para el dinero que le dieron por el despido, marcharse a invertirlo en Corsario, en teatro Corsario. Y Benjamín Sevilla lleva con su grupo Francachela de siempre. Es decir, que nos engancha el teatro desde lo más cordial, es decir, de lo que es el querer ser parte de ese teatro. Y luego, si tienes las posibilidades, como me correspondió a mí, de poder encontrarte con ese teatro activo, de esa práctica teatral, aun habiendo estado décadas investigando en las partes, digamos, más aburridas, yo nunca pensé que mi trayectoria, cuando me gustaba mucho hacer teatro, yo empecé haciendo de Hamlet, fue mi primer papel en el colegio de León. Sí, con la calavera, por supuesto. Eran pequeños fragmentos de una historia del teatro que proponía un magnífico profesor que se llamaba, porque ha fallecido recientemente, Rafael Puente, boliviano,
con una historia del teatro a base de momentos estelares, que podía ser Edipo Rey, que podía ser Shakespeare, que podía ser La vida es sueño, y ahí es donde yo me enganché fundamentalmente. Bueno, es que claro, interpretando a Hamlet ya se lo pusieron, como se dice en el argot futbolístico, cortito y al pie, tenía que ser, como ¿no? digo a veces, porque alguna vez ha salido también esto, desde entonces no hice más que caer, porque cuando está muy arriba, lo que uno tiene es ese peligro. Pero bueno, me enganché mucho y quise siempre hacer cosas profesionales. Cuando tuve que elegir ciencias o letras, cuando tuve que elegir carrera, filosofía y letras, que era lo más cercano a poder estar más cerca del teatro, más integrado con lo que era mi pasión. Y luego me puse a investigar en clásicos que yo no quería clásicos. Había empezado con Hamlet, pero a mí me gustaba el teatro contemporáneo, el teatro contestatario. Y yo hice teatro independiente, reivindicativo, en la época en que uno exponía mucho. Estábamos hablando de los años 70. Y los años 70, claro, primeros 70, es decir, que todavía no había muerto Franco y había una censura bastante cerrada para las cuestiones de todo tipo, pero especialmente para teatro, y ahí sorteábamos el poder dar mensajes contestatarios utilizando a Cervantes para ello, ¿no? Por ejemplo. Sin traicionarle mucho, cogiendo aquello que podía... De todas maneras, Germán, tenemos mucho de qué hablar, todavía queda mucho por delante, pero quería yo lanzar esa parte de esa vertiente de actor para precisamente recordar a esos grandes actores que han salido de las tablas de un teatro. Ahí es donde es verdad que la interpretación se eleva a su máxima expresión, pero sigue suscitando interés en las nuevas generaciones. Esa es una buena pregunta. ¿Hay salidas laborales? ¿Es posible vivir del teatro? Bueno, pues un equipo de Castilla y León Televisión ha querido vivir con ellos ese amor por el teatro. Es un reportaje de Natalia Fernández y José Bermúdez. Lo vemos. No solamente está peor para nosotros, sino que está peor en general en el panorama artístico nacional. Entonces, bueno, pues sorprendente, te sorprende, ¿no?, que después de la cantidad de años que llevamos a veces nos cueste muchísimo encontrar dónde mostrar nuestros espectáculos. Nosotros, por otra parte, la ventaja que tenemos es que tenemos una sala donde podemos exhibir nuestro trabajo cuando nos parece bien o cuando el público responde muy bien, podemos traer otras compañías, podemos intercambiar con otras salas. Entonces, en ese sentido, para nosotros, bueno, la evolución es buena, pero sí que es verdad que a nivel general cuesta mucho, cuesta mucho. Vivir de lo que uno ama es complicado. Saber que uno tiene una vocación y no poder verla realizada es duro. Estamos hablando de una profesión del largo recorrido, de largo aliento, ¿no?, movida a veces por otros intereses. Una profesión donde también, en función de qué edad o en función también de si eres actor o actriz, las posibilidades son diferentes. No es la misma situación una joven actriz guapísima para la televisión que una actriz muy buena de 60 años, ¿no? Mi decisión de entrar en la escuela vino dada pues de que yo empecé a hacer teatro de pequeña, lo tenía como un hobby que me gustaba mucho y estudié bachillerato de artes, entonces ahí las opciones se cierran un poco más en cuanto a carreras y decidí estudiar artes escénicas porque era una cosa que me había gustado hacer siempre. Esto realmente es a lo que me quiero dedicar porque sí que es verdad que al principio entras un poco perdido de que te gusta hacer teatro, pero a lo mejor una vez aquí ves que no quieres dedicarte a esto profesionalmente y por eso hay gente que abandona la carrera. Pero para mí han supuesto pues un mundo porque sobre todo respecto a las referencias académicas he conocido un montón de obras, de directores, de dramaturgos, de actores
pues, que se han convertido pues, en inspiraciones al final. Y pues sobre todo he explorado pues, mucho más la interpretación, diferentes géneros de interpretación, y también he explorado mucho pues, la música en esta carrera. Es complicado porque no es como otras carreras que igual tienen unas salidas más claras. Sí que es verdad que hay como diferentes opciones, pero no tengo una decisión clara. Pero sí que me gustaría, con gente que he conocido en la escuela y gente que conocía de antes, ir haciendo mis proyectos e ir viendo, no sé si formando una pequeña compañía o no sé. Bueno, tenía curiosidad por el teatro, siempre me había llamado la atención y quería probar, sin ningún ánimo de dedicarme a ello profesionalmente, porque yo me dedico a otra cosa. Yo soy biólogo, a mí me gusta mucho la biología y además trabajo con animales, o sea que se puede decir que profesionalmente pues estoy bien, estoy a gusto. A lo mejor también es porque veo actores profesionales y dices, uff, a mí todavía me queda mucho, ¿no? para saber hacer lo que hacen ellos o para tener lo que tienen ellos, porque también hay que tenerlo. Y sí que he hecho cosas amateur, ¿no? Desde un grupo de lectura dramatizada, que no deja de ser teatro leído, que es complicado porque hay que darlo con la voz, no puedes hacer nada con el cuerpo, claro. Y sí que he hecho alguna cosilla pequeña, pues eso, amateur, en alguna actividad, ayudándoles a ellos. Aquí con Azar Teatro, este es el tercer curso que estoy con ellos. Pero luego estuve 7 años en La Bien Pagá y luego otro año con la compañía Alondra, que es una compañía pequeñita de aficionados también. Siempre he estado como en grupos de aficionado que tenemos muy claro que tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestras cosas, y yo no me puedo dedicar al teatro de forma profesional. O sea, yo ahora tengo un buen trabajo, me gano mi dinero y no lo voy a dejar todo, irme a Madrid con una mano delante y otra detrás. Pues no lo veo. Pero sí que he conocido a gente que, claro, que son de la escuela. Y eso sí, que claro, hacen la escuela para luego dedicarse. Y hay gente jovencita haciendo cosas buenísimas y gente muy preparada. He conocido a algunos actores que cantan, que bailan, que hacen, o sea, las obras teatrales, o sea, súper completos. Es una pasada. Hay gente joven buenísima. La formación artística y la formación en artes escénicas no deberían ir separados de la educación, deberían formar parte de la vida de las personas, de forma natural, porque de hecho forman parte de forma natural, ¿no? Cuando la gente viene a las clases y descubre pues cómo es mirar al otro, recibir del otro y tal, no sé, hay algo mágico que se crea ahí que creo que no tiene ninguna otra actividad artística. Y también hay muchas maneras de vivir del teatro. Hay gente, por ejemplo, egresados y egresadas que deciden formar sus compañías propias y quedarse en Castilla y León. Es maravilloso también, ¿no? Hay gente que pasa a la televisión también. Hay gente que se centra en el aspecto académico y decide a lo mejor hacer un posgrado, un doctorado o estudiar. Esos estudios, al ser oficiales, también les habilita esa línea, ¿no? Y luego hay otros que trabajan pues en el teatro, en compañías privadas, en centros, digamos, públicos. Tenemos un acuerdo, por ejemplo, con el Centro Dramático Nacional, un acuerdo con el INAEM, que permite que nuestros alumnos al terminar puedan hacer prácticas también pues, en el Centro Dramático Nacional y en otras instituciones. O sea, que de alguna manera cada vez hay una mayor sensibilidad hacia, bueno, pues hacia las nuevas generaciones, ¿no? Pero bueno, también creo que faltaría la verdad si dijera que es un mundo fácil. No es un mundo fácil. Yo el futuro lo veo como una interrogación, pero positivo. Al final, las personas cuando terminamos la carrera siempre suelen estar perdidas, no suelen saber muy bien qué opciones tienen,
y hay veces que descubres opciones que durante la carrera tú no sabías que existían. Y ahora mismo lo que sí que tengo claro es que me gustaría formarme en diferentes cursos, pues cursos de voz, cursos de canto, cursos de lucha escénica, pero también hay una línea que me parece súper interesante, que es la línea pedagógica. A mí, bueno, hay veces que se ve como un poco una opción de soy profesor porque no encontré otra cosa, pero no es verdad. Hay muchas personas que tienen vocación por enseñar artes y a mí la línea de la pedagogía teatral me parece súper interesante. Que aunque me dieran la muerte, con eso me peleara, que aunque me dieran la muerte, madre tiene la reina de mis entrañas, 2 abanicos negros, que por pestaña, niña, que por pestaña, no hay niña que la tenga por toda la España. Germán, ¿cuánto se recibe del teatro como para querer darlo? Me quedo con este último testimonio de yo no me importaría dedicarme a la enseñanza. Sí. ¿Cuánto aporta el teatro desde el punto de vista personal? Hombre, yo creo que me ha encantado el reportaje, aparte de que en él participan admiradísimos profesionales como Mercedes, como José Manuel, Elsa, y los más jóvenes que me han dejado también, Elena, con su manera de reflexionar sobre la profesión y sobre las posibilidades, que es verdad que son muchas, porque en definitiva te estás formando en algo muy polifacético, ¿no? Que sirve para muchas cosas. Sirve hasta para ser profesor, no de artes ni de teatro, sino profesor en general. En mi caso, yo el haber adquirido con la experiencia, porque entonces no había escuela, o no había la facilidad que hay ahora de ir a centros, me ha dado mucho beneficio en lo personal, en conocerme, en vencer timideces, miedos, etcétera, y en tener una posibilidad de expresarme en público, de comunicarme con los demás, que no la tenía si no hubiera practicado esto. Es decir, son muchas cosas las que puede dar el teatro. Es verdad que ahora se exige mucha más formación. Muchos de los grandes actores admirados de cierta edad no se formaron en la academia, no se formaron en escuelas, se formaron en la práctica teatral y consiguen cosas maravillosas. Pero es que ahora, desde el minuto cero en que se ponen en los escenarios, ya saben mucho, saben cantar, bailar, y eso aumenta exponencialmente las posibilidades de hacer cosas en el escenario y fuera del escenario. Es verdad que no es fácil colocarse, no es fácil encontrar, incluso lo encuentras y lo oyes en las entrevistas a actores que creíamos consagrados, que están reclamando trabajo porque están pasando mala racha. Es decir, es un continuo estar ahí pendiente de lo que te pueda dar bienes para poder sobrevivir, ¿no? Tú y tu familia. Es complicadísimo, sí, como bastantes profesiones que tienen que ver con las humanidades. Ahora, también es verdad que esta da una cosa que las demás no dan. Hay un dopaje especial para estas profesiones que son el entusiasmo, las ganas de hacer eso y no otra cosa. Y eso permite superar hasta el hambre, desgraciadamente, porque no tenía que pasar, pero por eso se entiende que haya profesionales que después de las crisis que nos han venido, que han venido gordas desde el 2008 hasta ahora, sigan sobreviviendo con poco trabajo. Es muestra de que la resistencia, mejor que resiliencia, de las personas es impresionante, y lo da el entusiasmo, lo da la pasión que tiene uno por lo que cree que es realmente su vocación. Y cuando uno tiene esa vocación y no tienes lo demás, es decir, todo el mundo puede hacer teatro, todo el mundo puede ser un buen actor, ¿se forma o tienes que tener algo ya inherente a tu ADN como para que después se proyecte y se forme? No, es todo en la vida, yo creo que es, sobre todo en el arte, es la combinación entre talento y trabajo. Está ahí desde el comienzo de la teoría de los poetas, ¿no? Bueno, San Juan de la Cruz decía que los versos que tanto admiraban, ¿no? Decían, qué versos tan maravillosos, el cántico espiritual. Decía, ¿y eso quién se los da Dios? Dice, unos me los daba Dios y otros los buscaba yo. Es decir, combinación de las musas, de la inspiración, de Dios, lo que quiera cada uno pensar que tiene dentro y que le inspira, y otro el trabajo. Picasso, en otra manifestación artística, decía que cuando vengan las musas me pillen trabajando.
Una frase Sí, es eso, es la combinación de las dos. Empeñarse en querer ser actor para manifestar una vocación y para poder pasar el tiempo con algo que te gusta, bien, pero empeñarse en ser gran actor si no tienes ese talento está condenado a la melancolía. Y al revés también, creer que porque has hecho 2 o 3 funciones bien ya todo se te va a dar, no. Hay que trabajar mucho cada movimiento, cada palabra que dices en el escenario. Apuntabas hace un instante, que el teatro ha vivido 2 crisis importantes, la de 2008 y la pandemia, y ha podido remontar. No sé si los festivales como el de Olmedo Clásico dan esa oportunidad a las compañías de mantenerse en ese valle, pero de dignidad. No sé si eso es lo que ha propiciado, digo el de Olmedo como el de Almagro que hemos hablado, el de Mérida. ¿Eso es lo que garantiza un poco la supervivencia del teatro ahora mismo? Sí, no, yo creo que cumplen un servicio, yo lo vi claro desde que no estaba Olmedo, pero era frecuentador de Almagro, de Mérida, de Almería, de Alcalá. Es que hay muchos festivales, Olmedo es uno de ellos, tiene su sello de identidad, ha conseguido caer en gracia, también es verdad que es uno de los festivales que hoy está muy bien colocado, pero cuando dicen esta variedad, esta multiplicidad de festivales, alguna vez me lo he encontrado al pedir ayudas a las instituciones que pueden dártelas. Pero si ya hay uno en Almagro. Digo, sí, pero el teatro es en vivo y en directo, el teatro lo tienes que acercar al espectador. No puedes pensar que el de Zaratán se vaya a Almagro a pasar el fin de semana por ver teatro clásico, mientras que si lo pones en Olmedo y si lo pones más cerca todavía, mejor. Es decir, la proliferación de festivales es buenísima para el público, para atender un público. No se puede hacer de otra manera con el teatro. Y luego es muy bueno también para las compañías el poder llevar un espectáculo por distintos festivales, pues puede salvar la temporada. Asegurar unos bolos en su argot, que no los tendrían si no hubiera festivales de clásico, festivales de otras variedades. Pero vamos, quizás los más asentados son los de clásico. De todas maneras, el teatro es verdad que es una experiencia personal. Sí. Yo no sé si eso será capaz de suplirle una pantalla, porque es verdad que ahora mismo hemos podido hasta ver cine hecho con inteligencia artificial, ya son prescindibles los actores, las maquetas, el atrecho. Esto con el teatro será imposible. Dígamelo, de verdad. Sí. Bueno, vemos a los robots correr medias maratones y ganar a los humanos. Pero yo creo que el teatro es de verdad. O sea, el teatro, la única razón de ser es que es de verdad. Por eso las pantallas no han podido con él, ni las pantallas del cine, ni las pantallas de la televisión. En realidad todos ellos son hijos del teatro, es decir, todo lo que vemos de películas son hijos con una tecnología diferente y muy avanzada, pero del teatro. Y sin embargo el teatro sigue existiendo, a pesar de haber creado, digamos, productos que parece que le superan. Sigue porque el teatro ocurre de verdad y porque el teatro te obliga a socializar, el teatro te obliga a ir a sitios para estar con otras personas, a hablar con ellos, salir luego a tomar algo después del teatro, cosa que encerrarse en tu casa para ver una película, hombre, si vas al cine también ocurre eso mismo, ¿no? Pero hay algo en el teatro que yo creo que es lo que le está haciendo sobrevivir después de siglos y es eso, que las cosas ocurren ahí y que uno va allí en la creencia de que ese día puede ser distinto. Yo he ido a espectáculos 3 o 4 veces y nunca es el mismo espectáculo. Preguntaban a un niño, esto viene en un libro de un magnífico amigo, colaborador de Olmedo, que es Emilio de Miguel, hacían una encuesta a los niños, ¿por qué os gusta el teatro? ¿O por qué no os gusta el teatro? Y uno decía, a mí me gusta el teatro porque puede salir mal. Qué bueno. Es maravilloso. Sí, a mí me pareció maravilloso. Sí, lo es. Es eso. Es verdad que el niño es un poco malvadillo, bueno, como muchos niños, de verdad, como éramos claro, todos de niños, ¿no? Claro, pero es verdad que ahí está la diferencia y que puede salir mal. El cine no, el cine se tira las tomas que no funcionan. ¿Podemos buscar ese elemento sanador? Es decir, eso de que estamos en una sociedad absolutamente impersonal, que vamos un poco a lo nuestro, que ya casi ni decimos buenos días. Eso es el elemento sanador del teatro, está ahí. Quizás sea un buen reclamo para que siga ganando adeptos, ¿no? Sí, pues no está mal lo que propones. Desde luego es sanador para los que lo practican.
O sea, no hay manera de socializar desde mi punto de vista, en mi trayectoria con amigos que he estado, con gente que he estado, no hay nada que te implique más, que te permita relacionarte en todos los sentidos más con la gente que con el teatro, ¿no? Y luego si eso lo contagias al espectador, hay muchas cosas que se pueden hacer con el teatro, ¿no? Y ojalá... Es lógico que lo quieran meter en los currículos educativos, sí, porque bueno, es que aporta tanto. Sí, desde luego, yo siempre he creído en eso. Es tan fuerte la herramienta para la educación que los jesuitas, desde su fundación prácticamente, en el siglo XVI y en el siglo XVII, odiaban el teatro público, eran enemigos acérrimos, escribían tratados contra los espectáculos públicos porque pervertían la moral, etc. Pero eran utilizadores del teatro para la formación. Utilizaban en sus colegios el teatro para enseñar gramática, para enseñar retórica, para celebrar fiestas. Es decir, ¿hasta qué punto creían que el teatro valía para la educación? Que ellos, que no les gustaba el teatro en general para el público, lo utilizaban en sus centros para formar. Y ninguno como los jesuitas formando en aquellos tiempos. Claro. Quizá era la manera de educar en enseñanzas esa era medias. La parte más innovadora de la educación en aquellos tiempos, ¿verdad? Sí. Claro. De todas maneras, al margen de estas emociones, todo lo que envuelve al teatro es tan evocador, hay que ir a lo crematístico y evidentemente es la financiación. Es decir, mantener una compañía, una obra de teatro en marcha supone tanto coste que yo no sé si temas subvenciones o las administraciones son empáticas con esa situación, porque en realidad el teatro es caro. Es caro. Para que pueda seguir adelante, es decir, pueda enganchar público, es caro. Es caro el vestuario, es caro la producción en general, los decorados si se quieren hacer bien. Es decir, es verdad que hay un teatro desnudo que también llega con buenos actores, pero en general hay que invertir dinero, hay que invertir en horas de ensayos. El teatro debe ser considerado como algo necesario para la sociedad y las autoridades no solo deben decirlo en sus discursos cuando hablan sobre teatro, sobre novelas, sobre Cervantes, ahora que estamos en los días de Cervantes, no solo tienen que decirlo, sino que tienen que poner en práctica, tienen que demostrar que realmente creen que la formación integral de las personas no puede prescindir del alimento del alma, por decirlo en términos así, de toda la vida espirituales. El alimento del alma es la cultura. El alimento de la formación integral de las personas no puede descuidar esa parte. Esa parte, si no hay financiación, no es posible llevarla a cabo. Es decir, hay que apoyar a estos equipos, hay que buscar la viabilidad. No se trata de estar todo el día dándoles dinero para que hagan cosas, sino encauzar muy bien lo que es la actividad, en este caso teatral, para que puedan tener actuaciones suficientes. En fin, hay maneras. Es muy complicado. Si hubiera habido una fórmula, ha habido... Bueno, no ayudó en su día tampoco lo de la subida del IVA. Es verdad que fue muy problemático, porque es verdad que disuade al espectador a ir a las taquillas. No, y demuestra además que hay poco interés. O sea, desanima mucho, ¿no? No se les podía haber ocurrido el subir el IVA a otras cosas o aumentar los impuestos a quien puede pagarlos y no intentar, frenar algo que necesita que se apoye y que la gente crea que se está apoyando. De hecho, en el informe que nos ofrecía Leticia me llamaba la atención en que los dos colectivos que consumen más teatro son los chavales, y yo hice la lectura rápida, el bono cultural, y los mayores de 45-50, mucho más acomodados económicamente. Es decir, ahora mismo o lo apoyas de alguna manera, que ahí está el tema de los jóvenes y el bono cultural, o no hay otra fórmula. Porque, claro, yo no sé en qué... La taquilla es asumible, porque es verdad que vemos grandes espectáculos en las grandes capitales, Madrid, que, bueno, hay musicales que se te van de precio a 100 y pico euros. No sé si hay un teatro modesto, pero de calidad, al que todos podamos asistir. Sí. La taquilla es importante para la supervivencia de las compañías, aunque estén subvencionadas. El Festival de Olmedo tiene una parte importante que está financiada por distintas instituciones, pero el principal sponsor nuestro es el público. El principal sponsor de Olmedo y de cualquier otro festival son las entradas que se compran. Lo que hay que buscar es el equilibrio del precio de la entrada para que no disuada y a la vez pues sirva de apoyo. Bueno, cada festival o cada institución que tenga que programar teatro pues verá cuál es la fórmula. No, es verdad que luego hay teatro que cae en gracia
como pueden ser los musicales, es contagioso, es decir, Ahora basta que es la moda. Sí, que los vecinos lo hayan visto, que se lo hayan Ya. pasado bien y no se da cuenta que hay un teatro mucho más sencillo que les puede también emocionar, que les puede gustar mucho. Con el teatro clásico pasa eso. Hay gente que desde el principio te dice, "Uy, teatro clásico, es que es en verso, y luego es tan antiguo, dicen unas palabras y tal". Pero claro, luego son los que van y dicen, "Coño, yo no creía que era Maravilla. esto". Esa experiencia la he tenido yo mucho con mis alumnos. Claro. Cuando de repente les llevas a Olmedo a una función especial ahí en mitad del año con una compañía Corsario, Zar, etcétera, y de repente se encuentran con eso y dice, pero si esto es una maravilla. Y algunos confiesan que no habían ido nunca ni al clásico ni al teatro en general. Es decir, que las cosas que no se prueban no pueden gustar. Y luego también es verdad que hay que buscar espectáculos que puedan enganchar, porque no les puedes poner cosas que provoquen una cierta animadversión hacia algo que les aburre. O sea, el que programa para jóvenes, adolescentes, en la infancia, como decimos, hay bastante gana de ir al teatro. O sea, en cuanto les dicen, vamos al teatro, encantados. Luego ya la adolescencia vaya y la juventud ya más complicado. Yo creo que el que programa para esos niveles está obligado a programar lo adecuado para engancharlos. Un estudio, no una sí. obra sesuda y tal, muy buena para los que están ya muy introducidos, un café para muy cafeteros, ¿no? No, hay que saber meterles. Y hay compañías maravillosas para introducir a los jóvenes en el teatro clásico. Lo que está claro es que, por ejemplo, Olmedo ya lleva 20 años funcionando, que este año cumple esos 20 años, por lo tanto no es cuestión de que el teatro sea una moda pasajera. Es decir, siempre hay un momento de estabilidad, aunque esté metida entre crisis, creo. De todas formas, lo público no es suficiente. La iniciativa privada, los empresarios, apuestan por el teatro. ¿Hay dinero privado que monte espectáculos, que monte teatro? Sí, sí que lo hay. Lo que pasa es que bueno, va a recuperar y a ganar dinero, claro. Y es legítimo. Yo entiendo que no hay por qué perder parte de tu patrimonio para programar. Puede haberlo, ¿no? Es decir, el que va sobrado de dinero pues puede hacer Arriesgue, valer claro. esa pasión. Ojalá, y seguro que habrá con el tiempo gente que diga, bueno, pues en lugar de gastarlo en deporte o en otras cosas, pues voy a ser sponsor de un grupo, varios grupos, o un festival, o una temporada teatral. Eso puede darse, sería maravilloso. Desde luego, ganar dinero no es muy buena cosa porque, claro, intentas programar cosas que son muy comerciales, que tampoco es eso. Claro. Decimos que sea un teatro atractivo, pero que no sea meramente comercial. Te obliga pues a buscar aquello que pueda tener un rendimiento, que es ir siempre a las mismas compañías, a las compañías de éxito, caras que salen en televisión y que la gente les conoce. Permite dar pocas Sí, oportunidades, claro. ¿no? a las aviantes. No es fácil, por lo que estamos viendo no es Ya, fácil, no es fácil. dar con la fórmula, pero bueno, sí que puede haber ideas y sobre todo lo ideal sería que los responsables en última instancia de la política cultural pues sean conscientes de que tienen que pensar mucho en esto, porque es algo importante y por lo tanto hay que buscar una solución. Pues nosotros en la redacción buscábamos la respuesta a la pregunta de por qué Castilla y León aglutina la cuarta comunidad con mayor número de espectadores. Y decíamos, bueno, pues quizás festivales como el de Olmedo Clásico pueden ser un elemento que influya, o quizás las grandes actrices que han salido de nuestra comunidad. ¿Qué pasa en Castilla y León? ¿Por qué tenemos ese amor por el teatro pues, por debajo solo de Madrid, de Barcelona, Valencia? Yo creo que Castilla y León y las ciudades que yo he conocido, yo me he movido por distintas ciudades, ¿no? Nací en León, pero he vivido en Burgos, he vivido en Palencia, he vivido eso en hablaremos Valladolid. también. Sí. Y la experiencia de Valladolid es muy clara. Valladolid es la ciudad con más gana de población de Valladolid, con más ganas de ver espectáculos que conozco. Y lo digo por lo que yo veo y por lo que ven los visitantes. Cuando invitas a gente a congresos y demás, dicen, pero ¿cuánta gente hay en la calle, ¿no? ¿Cuánta gente asiste, no digo a las procesiones, a las cabalgatas, a cualquier cosa que se monte? Ahí están. Están con muchas ganas de socializar, de estar juntos y de ver cosas. Y bueno, tiene una tradición enorme. Yo creo que eso le viene de tradición. Valladolid, no hay más que oír el famoso libro
bueno, famoso para los que dedicamos al Siglo de Oro, se llama Fastiginia. Es un diario que escribe un portugués que viene a la corte de Valladolid en 1605, en el año de los máximos festejos, porque es cuando nace Felipe IV, es cuando viene la embajada de los ingleses, en fin, hay muchos acontecimientos, y está este portugués y da noticia día a día de lo que pasa. Y cuenta esto, está sorprendido de qué cantidad de gente con ganas de estar en la calle viendo cosas, ¿no? Y yo creo que le viene todavía de entonces, de cuando estaba tan volcado en esto, esa gana de ver cosas. Y sí, es verdad que hay mucha compañía de aficionado, cuando hay menos población que en otras comunidades, a pesar de ser la más extensa de Europa, por lo que dicen las cifras, ¿no? A mí sí me ha sorprendido precisamente que Valladolid conserve muy bien teatros míticos, leyendas como el Zorrilla, el Calderón, y sin embargo, una provincia, una ciudad como la suya, León, haya perdido el Teatro Emperador y bueno, sustituya un poco ese amor por el teatro, pues un auditorio, pero que es relativamente nuevo. Sí, hay mucha rabia. No sé qué pasa, ¿por qué no se han mantenido en el tiempo estos...? Bueno, en algún momento las cosas quiebran, las tradiciones quiebran. Yo lo digo lamentándolo mucho, yo vivía al lado del Emperador, además, a un teatro y un cine maravilloso. Maravilloso, sí. Y sí, es una pena, y es una pena efectivamente que así como Palencia conserva su teatro principal, Zamora, todas las poblaciones de Castilla y León tienen un teatro clásico, Valladolid especialmente, ahora con la reconstrucción del Lope de Vega va a ser una maravilla de espacios, sí, ¿no? Sí. No sé, en León es verdad que hay un quiebro, que no quiere decir que no haya pasión también por el teatro. Por ejemplo, León es una de las ciudades de preferencia de teatro corsario. Cualquier espectáculo de teatro corsario, de clásico, los leoneses son los primeros que se apuntan. Hubo un teatro también en el Siglo de Oro, un teatro comercial, como aquí hubo Corral de Comedias, allí también. Bueno, hay un momento que se cierra eso, se cierran los cines en general también. Es un fenómeno general de las salas de exhibición, ¿no? Que no son rentables, se cierran y luego ya es muy difícil recuperarlas. Ya. Y claro, has mencionado a Lope de Vega, claro, todos los grandes teatros tienen nombre de grandes autores. El Siglo de Oro es el momento de mayor eclosión artística creativa de la España reciente. Eso es lo que ha trabajado mucho, también desde el punto de vista académico, ¿no? Esa es la pregunta que me gusta contestar. Sí, evidentemente es un momento, porcentualmente no cabe ninguna duda. O sea, el número de personas que se dedican profesionalmente a hacer teatro y que no escriben poco teatro, que de Lope de Vega decía él mismo que había escrito 1500 comedias, ya no digo autos sacramentales y otras cosas menores. No, 1500 y bueno, a lo mejor exagero un poco, pero se conservan 361 que se pueden leer en las bibliotecas del mundo. 361. Es que Shakespeare se conservan 36, 37. Es que la diferencia de la pasión por escribir y, por lo tanto, por consumir teatro, que esto no escriben por escribir, escriben porque van a vender y bastante bien los textos, ¿no? Esa pasión por escribir y por ver teatro hace que se mueva una maquinaria impresionante. En el siglo XVII, un compañero mío de departamento, Héctor Urzaiz, escribió un catálogo maravilloso, que es su tesis doctoral, sobre los dramaturgos del siglo XVII. Es que están catalogados 1100 dramaturgos y faltan muchos, evidentemente, que no han conservado obra. Es decir, que son unas cifras para el teatro. El teatro es el gran fenómeno también del siglo de oro. El siglo de oro es maravilloso porque tiene poetas, porque tiene novelistas, pero el teatro es el fenómeno que de alguna manera aglutina a todos, y no solo a ellos, sino el resto de las artes, pintura, escultura, música, no sé, cualquier cosa, incluso hasta aquellas manifestaciones que implican los sentidos del olfato, ¿no? El incienso, las flores, bueno, la fiesta total que hacían en el barroco, en fin, que es una manifestación que evidentemente está hiperproduciendo durante mucho tiempo, porque además dura mucho en el tiempo, desde finales del siglo XVI, desde los años 80 hasta el triunfo de la fórmula de Lope de Vega, o asociada a Lope de Vega, todo el XVII, y entra en el XVIII, y lo que es el teatro impreso hasta el XIX todavía se siguen imprimiendo tal cual con los textos que vienen del XVII, ¿no? En todo caso, una eclosión artística sobremanera, pero sin embargo, en pleno siglo XXI... quiere descubrir alguno de los que todavía no tiene la firma. Ya.
¿Por qué? Claro, que me imagino que eso es como encontrar un hueso en Atapuerca. Eso debe de ser maravilloso, descubrir que ese texto pues es de Lope, de Calderón. Eso debe ser muy emocionante. Sí, es como y ese es el trabajo en el que está ahora, además utilizando inteligencia artificial. Sí. Y otras herramientas tecnológicas. Otras herramientas tecnológicas, de nueva tecnología, de digitales. Bueno, ya no tan nuevas, en realidad esto ya está en nuestros móviles permanentemente, ya no es tan nuevo. Pero sí, el rendimiento que tiene también para los estudios de humanidades es grande, sabiéndolo manejar y siendo siempre muy conscientes de que en el fondo lo que se le pide al filólogo es que lea y entienda los textos, no que los lea la máquina. Sí, es mejor venir formado de atrás y después ya utilizar las herramientas, ¿no? Exactamente, yo he tenido esa suerte, ¿no? Sí, que yo vengo de la filología de pico y pala, yo vengo de la filología leer, que tocaba leer y que para encontrar un pasaje paralelo tenías que estarte un verano leyendo una obra, mientras que ahora sí que te ayudan mucho las herramientas. Sí, sería inimaginable cuando estudiaba echar la vista adelante y ver que esto era posible, ¿no? Lo soñaba. ¿Sí? Digo, a ver si hay... Luego, cuando aparecieron los primeros ordenadores y al menos permitían buscar palabras, ya dije, esto es una maravilla. Fíjate. Y ya cuando no solo eso, sino que te miden léxico, te lo comparan, analizan estadísticamente qué léxico se utiliza más, y eso es un indicio de autoría, claro. Y ahí, como una aguja en un pajar, tú metes textos que además incluso los puedes meter automáticamente, porque las máquinas son capaces ahora de leer manuscritos increíblemente no sucios, teníamos suficiente vida como para hacer eso, ¿no? Y luego, y a mí me acuerdo en mi tesis doctoral tenía 3 o 4 obras que dependían de manuscrito y llevaba 3 o 4 meses transcribir como Dios manda un manuscrito. Ahora una máquina te puede hacer una primera lectura en segundos. La tecnología a veces ayuda. La ciencia avanza, que es una barbaridad. Profesor, vamos unos instantes a publicidad y seguimos hablando de teatro. Nos quedan unos minutos, pero queda todavía mucho que contar. Nos vamos. Ya estamos de vuelta en Espacio Abierto, estamos charlando con Germán Vega, flamante Premio Castilla y León, pero sobre todo artífice de que cada año se ponga en marcha un festival como Olmedo Clásico, que precisamente este 26 cumple 20 años. Germán, siempre nos acercamos a la universidad para buscar a estudiantes que tengan inquietud sobre lo que estamos tratando en el programa y que formulen una pregunta al invitado. Vamos a ver qué se les ha ocurrido en esta ocasión. Vamos con la primera. ¿Son mejores las obras clásicas del siglo de oro español o las obras griegas? ¿Qué comparación? Sí, bueno, la contestación fácil es que cada cosa es buena para su época, ¿no? Es difícil comparar, pero tanto unas como otras tienen la entraña teatral exactamente igual a la que pueden tener los mejores espectáculos actuales. Es decir, los griegos y los clásicos de la modernidad europea y española, los Lope, los Calderón, la verdad es que entendieron muy bien lo que era el teatro y lo supieron aprovechar hasta el extremo. Y yo creo que ahí en ellos, de alguna manera, está perfilado todo lo que va a haber después. Es verdad que los que vinieron después, es decir, Lope, Calderón, sabían también que habían hecho los clásicos y es bueno, es decir, sobre hombros de gigantes, hay la frase esa de sobre hombros de gigantes. Es decir, se ve mucho más cuando te puedes subir encima de alguien que es grande. Y aquí el poderse subir encima de Esquilo, Séneca, etcétera, o Terencio, Plauto, pues les hizo todavía más grandes a estos dramaturgos. Bueno, una respuesta. Pues vamos con la segunda. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles son las obras clásicas de teatro que no debemos perdernos? Esto es como que a quién quieres más. Esto es difícil. Hombre, yo tengo que decir forzosamente, porque creo en ello y porque me va la vida en ello también, la vida profesional, artística. El Caballero de Olmedo es una de las obras increíbles por lo que puede hablar del teatro español en general. Es decir, una mezcla de lo trágico y lo cómico increíble.
porque ocurre aquí muy cerca, porque habla de sentimientos que todo el mundo puede entender, el odio entre gente que busca una misma mujer y son de pueblos distintos. Bueno, todo está preparadísimo para ser una tragedia perfecta y además lo escribe Lope con unos versos maravillosos. Pero está La vida es sueño de Calderón, que no se debe uno perder, porque hay tanta filosofía o más que todo Shakespeare, solo que en acción. Alguien ha comparado a Segismundo con Hamlet. Hamlet es un soso. Hamlet lo único que hace es darle vueltas al coco, mientras que Segismundo, además de darle vueltas al coco, está continuamente haciendo cosas, moviéndose de un lado para otro. Y de Tirso de Molina, por dar algo cómico de verdad, Don Gil de las Calzas Verdes es una maravilla. Alguno la llamó la comedia perfecta, porque ese sí que tiene todos los recursos del enredo amoroso, de rivalidad amorosa, una maravilla de obra con una matemática perfecta. Bueno, esas tres, me quedo con ellas. Imposible, no, vamos, es que hay que tomar nota y verlo. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Vamos rápido. ¿Debería ser el teatro una disciplina presente en el currículo escolar y no solo una actividad extraescolar? Bueno, es verdad que esto lo hemos hablado ya. Sí. Hombre, yo creo que forzar más el currículum es complicado. Yo cuando oigo, el ajedrez debía ser una asignatura, la economía familiar debía ser otra asignatura, es que no hay tiempo para todo. Pero es verdad que desde la experiencia que da, los muchos años que el teatro ha estado vivo en los teatros, hablábamos antes de cómo los jesuitas ya en el 16 y el 17 lo utilizaban como herramienta, funciona muy bien. Y desde mi experiencia personal no conozco cómo hubiera repercutido haberme formado en economía doméstica, pero sí en teatro. Y a mí en teatro, a lo mejor no soy todo lo bueno que creía que soy, pero desde luego estoy convencido de que me ayudó mucho. Vamos con la última. ¿Por qué es tan difícil vivir del teatro? Pues, breve, Germán. Sí, brevísimo. Bueno, lo hemos dicho también a lo largo del programa. Es muy complicado porque necesita una ayuda que tiene que venir del convencimiento de nuestras autoridades, de los responsables de la cultura. El teatro por sí solo no puede vivir y por lo tanto necesita esa ayuda. Y bueno, de momento no se considera una prioridad, que yo creo que debería ser considerado, no digo una prioridad, pero sí en mejores puestos de necesidad de la persona de lo que se considera ahora. Y la última la formulo yo. Estamos en el 20 aniversario, estamos pendientes ya de ese mes de julio en la que se ponga en marcha la 20 edición de Olmedo Clásico. Este año va a ser especial, vamos a encontrarnos cosas diferentes, van a hacer un esfuerzo mayores para que tenga ese broche de oro el aniversario. Es difícil mejorar, pero esto es una broma. Pero hay que trabajarlo, claro. Sí, es difícil mejorar. No, es difícil mejorar porque somos siempre muy buenos. No, eso es verdad. No es verdad. ¿Cómo? No es verdad, hay cosas que van fallando porque en el teatro las cosas tienen que fallar, es decir, que forma parte de lo que es esto, ¿no? Pero nos espera un gran Olmedo Clásico. Nos espera un gran Olmedo Clásico. He mencionado, inauguraremos el 17 de julio, hasta el 26 todos los días teatro, lunes, martes y miércoles especialmente intensos porque hay mesas redondas, recitales, conciertos maravillosos. Inauguramos el festival el día 17 con una de las obras que he mencionado aquí, sobre la que me he manifestado más partidario y además por la compañía, en principio, más considerada del panorama nacional, dedicada al clásico. Con eso está todo dicho, no puedo decir más. No, es que es imposible, se va a llenar Olmedo de nuestros espectadores, ahí estaremos. Profesor, gracias por la clase, magistral. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de Esa hablar. pasión por el teatro, evidentemente, sale por todos los poros de su piel y nos ha contagiado y es un placer. Gracias por aguantármela. Muchas gracias y suerte en ese aniversario. Y a ustedes, como siempre, emplazarles a un nuevo espacio abierto. Será en cuestión de 7 días, les espero. Hasta entonces, disfruten, adiós.